Bien, mis queridos hermanos, nuevamente bienvenidos a todos ustedes. Qué bueno que están perseverando en la gracia, porque cuando sea la gramática y llegue la gran tribulación, híjole, ahí sí va a estar más difícil perseverar. Pues en esta hermosa noche vamos a continuar con nuestra clase. Ya va a ser nuestra sexta clase, gracias a Dios. Hemos ido avanzando, hemos ido aprendiendo, hemos ido entendiendo muchas cosas muy importantes. Aquí ya comencé a compartir pantalla. El día de hoy vamos a comenzar con un pasaje muy hermoso del libro de los Salmos. Vamos a ir al Salmo número 12, Salmo 12, y vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Salmo 12, verso 6 y verso 7. Leeré de una edición de la Reina Valera que se llama Reina Valera Gómez. No leeré de la versión 60 tradicional, leeré de la Valera Gómez porque traduce un poquito mejor el versículo número 7. ¿Me confirman si ya pueden ver mi pantalla, por favor? Todavía no se ve, hermano. Ok, sí, ahí se está cargando. Exacto, todavía no. Salmo 12, ¿verdad? Salmo 12, vamos a leer versículo número 6 y versículo número 7. ¿El 6 y 7, hermano? Ya está, Sí, hermano. hermano, el 6 y el 7. Muy bien, gracias, hermana Anel, muy bien. Esta cosa tarda poquito, pero ahí va, poco a poco. Bien, estamos listos. Dice así la bendita palabra del Señor, y como siempre la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque a lo largo de esta clase estamos descubriendo tantas verdades importantes. Señor, tú has hecho llegar tu palabra hasta nuestro tiempo. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Son como plata purificada en horno de tierra 7 veces. Sumamente pura es tu palabra, dijo David, y la ama tu siervo. Por ello, Señor, las queremos estudiar y leer y entender desde los originales. Como escribió Lucas a Teófilo, investigar con diligencia las cosas desde su origen, Señor, para ponerlas por orden en nuestra mente y corazón, para poder predicarlas y conocer bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido enseñados e instruidos. Señor, derrama de tu Espíritu Santo, haznos saber tus palabras, que estas verdades sean una convicción sólida en nuestros corazones como pastores, como siervos, como evangelistas, expositores, maestros y ministros, para ser fieles a tu bendita palabra. Señor, danos sabiduría, revelación y entendimiento. Abre nuestros débiles y frágiles ojos y miraremos las verdades más hermosas de tu palabra, la hermosura de tu santidad, la grandeza de tu amor, la perfección de tu santidad y tu justicia, la ferocidad de tu ira, pero también, Señor, la dulzura de tu misericordia, ternura y compasión que encontramos en el Evangelio de la Gracia. Oramos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo, nuestro dulce y precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien. Hoy quiero comenzar con un pasaje muy hermoso. Después de leerlo, vamos a entender por qué lo elegí. Así que vámonos
palabra por palabra, para ir pronunciando y forzar nuestra mente para tratar de conocer las letras y discernir las palabras. Abran por favor sus micrófonos Amén. y repitan conmigo. Amén. Lo voy a ir subrayando. El fe, Ipen, el Y Pen. pen, un, un, afto, afto, aftón, jo, Pilatos. O. jo, dos Pilato, Pilatos, Ah, sí reconocen Pilatos, ¿verdad? Poncio Pilato. Este pasaje nos va a hablar de Poncio Pilato. Muy bien. Ucón, con con Con. Basileus Basileus y Leus. y sí, sí, Y. apecriti. apecriti, Pecriti, Apecriti. Bien. Apec- O o o O. Jesús. Jesús, Luz. Ah, este pasaje habla de Poncio Pilato y habla del Señor eh, Jesús. Jesús. Su su Su. legis. leyes, legis, Leyes. Joti Leyes. Basileus. oti oti basileus, Basileus Leus. Y mi ego, y mi ego, egoís. egoís, egoís, Tuto. tuto, tuto, Otto. Yeyenime. yeyenim, yeyenime, Que 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 El. is is tuto. tuto, tuto, Tuto. tuto, Eliluza. elilusa, elilusa, Iston. listón, isto, se ve como listón, Listón. Iston. Cosmon. Cosmon. cosmo, cosmon, A del ver, cosmos, del en universo, nuestro vocabulario, así como ya reconocimos Pilato y así como ya reconocimos Jesús, a ver, ¿quién se acuerda qué es Cosmon? universo, mundo, El mundo, el presente siglo, el universo, es traducida de diferentes formas. Hasta se habla del arreglo de la cara, cosmética, cosmon. Bien. Gina, Ina, martirizo. Marcriso, De ahí viene la palabra mártir, martirir. Matris, Ti, Ti, Alicia. Alitia, De ahí viene el nombre Alicia, Alicia. ¿Alguien se acuerda qué significa esta palabra? Alicia, Alitia, no, Alicia, no, era como, como piedad, no, como, Ahí va una pista, ahí va una pista. ajá, El Paráclito nos guía a toda Alicia. ¿verdad? todo, Ah, muy bien, hermana Anel. El Espíritu, el Consolador, el Espíritu de verdad nos guía a toda verdad. ¿Se acuerdan que veíamos que en una está en un caso acusativo y en otro está en un caso genitivo? Alicia. Ujú. Muy bien. Entonces este pasaje también dice la palabra verdad. Paz, joón, Vas Vas, o on, ectis. estis, Ahora ustedes solitos. alitias, Eso, muy bien. Alicias, excelente. Acui, ay, no lo entendí. acui. No entendí tampoco. Acui, Ajá. O sea que ustedes solitos pronunciaran alitias. Acui, acui, mu, Going. mu, mu, tis, fonis. tis, fonis, Mis ponis. ¿Se acuerdan que les dije cómo se dice teléfono en inglés? Phone, Ponis. on, phony, sonido, teléfono, sonido a distancia. Entonces este pasaje nos habla de Poncio Pilato, nos habla de Jesús hablando con él
nos habla del mundo y nos habla de la verdad. Martirizo quiere decir testimonio. Testimonio, tialitia. Martirizo, tialitia. Testimonio de la verdad. En este mundo, testimonio de la verdad. Jesús le está diciendo a Poncio Pilato, y el que es de la verdad, oye mi voz. Acui mutis phonis. ¿Alguien ya tiene alguna pista? Híjole, mis hermanos, no han leído el Evangelio de Juan. Ya los caché. Sí. Bueno, ¿por qué elegí este hermoso pasaje? Si ustedes ya pudieron tener la oportunidad de escuchar la conferencia del doctor César Vidal, la del texto mayoritario, el doctor hace una exposición muy exhaustiva, dando evidencias teológicas, evidencias textuales, evidencias históricas, e incluso hace un análisis de los documentos del texto del Nuevo Testamento, comparándolos con las Galias, la guerra de las Galias de Julio César, comparándolo con los documentos de los filósofos griegos, y la abundancia textual e histórica del Nuevo Testamento es abrumadora. Ahora sí que ahí va otra palabrita dominguera. No tiene parangón, no tiene comparación. La ciencia que analiza los textos originales, los documentos, se llama la crítica textual. ¿Han oído esa famosa frase, crítica textual? Y hay dos tipos de crítica textual, la buena y la mala. Una que se llama la alta crítica, que es la que cuestiona y critica el contenido, las afirmaciones del texto, la alta crítica, y la baja crítica, que esa analiza la procedencia, el estilo, el trasfondo, el contexto, la papirología, el formato del texto. Para nosotros, la baja crítica es una herramienta muy buena y muy útil porque analiza los papiros, los documentos, las evidencias. En cambio, la alta crítica es hecha por teólogos liberales. Hoy al finalizar la clase les voy a pasar un videíto muy importante de la teología liberal. ¿Qué afirma la alta crítica? ¿Cuáles son los postulados de la teología liberal? Bueno, algunos como estos. Dicen ellos que Moisés no escribió el Pentateuco. Dicen ellos que Daniel no escribió Daniel, que Jesús no caminó sobre el agua, que los milagros son un mito. Rudolf Bullmann, uno de los más especialistas, filólogos de la alta crítica, él siendo un erudito en lengua griega antigua, él afirma que los primeros cristianos inventaron el mito del Dios hombre, junto con Antonio Piñero, igual que Benjamín Olea, igual que César Silva, creen que la Biblia es falsa, que es un constructo cristiano, que es una serie de mitos, y ellos tratan de encontrar al Jesús histórico. Supuestamente dicen ellos al verdadero carpintero de Galilea, porque según ellos la cristiandad lo ha revestido de divinidad y de milagros. Entonces la alta crítica propone la desmitologización de la Biblia. Todas esas son falacias, son engaños diabólicos, son mentiras apóstatas disfrazadas de erudición y de elocuencia. Pues bien, dentro de la baja crítica, la que se enfoca en los textos, los pergaminos, las evidencias textuales históricas del Nuevo Testamento, se han recopilado cerca de 5,000 documentos griegos.
entre ellos la mayoría minúsculos y algunos que datan incluso desde el siglo I. El doctor César, que dicho sea de paso, él tiene 4 doctorados, no es cualquier pelagatos. El doctor César es cristiano, él predica la palabra, es una eminencia en historia, tiene doctorado en historia, tiene doctorado en teología, en divinidad, tiene varios doctorados. Claro, toda la gloria es para Dios, pero digo, no es cualquier comentarista de poca monta el que hace la afirmación, sino es una persona con un rigor metodológico de investigación probada. El doctor César menciona el papiro Tide, por ejemplo, que es el más antiguo que se tiene del Evangelio de Mateo, pero de acuerdo a la datación del carbono 14, el papiro más antiguo que hasta el momento se tiene del Nuevo Testamento es clasificado por la crítica textual como P52. Aquí del lado izquierdo tenemos una representación, una ilustración colorida del adverso y el reverso, la parte frontal y la parte trasera del papiro P52. Este papiro es conocido también como el papiro Reynolds, porque se encuentra en la Universidad de Manchester y lo descubrió un arqueólogo de apellido Reynolds. Y es una joya, es un tesoro de la Universidad de Manchester. A la derecha, en blanco y negro, vemos una fotografía del original en blanco y negro. Vamos a aprender un poquito del papiro Reynolds, del P52. Voy a comenzar leyendo yo y posteriormente les voy a ir dando la lectura. Papiro P52. Estos fragmentos de un manuscrito en papiro de Egipto, aquí puse un hipervínculo para que ustedes vean la diferencia entre un pergamino y un papiro. El papiro se hacía con una hoja vegetal que crecía en Egipto, y el pergamino se hacía de los cueros de las pieles de los animales. Es un manuscrito en papiro, el cual es más frágil que el pergamino de Egipto. Es el fragmento, subrayé en amarillo, más antiguo confirmado del Nuevo Testamento. Lo que parecen ser 2 fragmentos, aquí son en realidad las 2 diferentes caras del mismo fragmento, el frente y el reverso, conservado en la Biblioteca Reynolds en Manchester, Inglaterra. Comúnmente se le reconoce como el fragmento Reynolds o el papiro P52. Todos los documentos de la crítica textual se clasifican por P de papiro o por C de códice. Entonces existen más de 5,000 papiros y códices, papiro 1, papiro 2, papiro 3, papiro 4. Conforme se van descubriendo, se les va dando esa numerología. Entonces, el papiro P52 es el papiro Reynolds. Ahí tenemos la foto en blanco y negro. Contiene varias líneas de Juan, capítulo 18, del verso 31 al 33 y al reverso del verso 37 al 38. Lo que ahorita leímos en griego, ahora vamos a leerlo en español. Hermano Rogelio, léenos la parte de enfrente del papiro Reynolds en nuestra Reina Valera en español. Juan Amén, 18, gloria. del 31 al 33. Amén. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Fíjense, hermanos, yo creo en la providencia de Dios.
en su soberanía absoluta, completa, perfecta. Y este papiro que encontraron, que es el más antiguo, ¿qué nos dice por un lado? Nos leía nuestro hermano, para que se cumpliese la palabra, para que se cumpliese la palabra. Le pregunta Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Como que Pilato representara a toda la humanidad que se pregunta, ¿quién es este Jesucristo que murió en una cruz en el Calvario? ¿Quién es este? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y fíjense lo que dice, volteamos la tortilla, volteamos el papelito. Hermana Anel, léanos por favor el reverso del papiro Reynolds en Reina Valera. 37 y 38. Bien. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Amén. Fíjese que en testimonio, mientras que por enfrente nos dice, para que se cumpliese la escritura, la palabra, ¿eres tu rey? Al reverso, nuestra hermana nos leyó, para esto he nacido. Déjenme lo resalto aquí en azul. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Se acuerdan que leímos la palabra cosmo? La palabra cosmo. Para dar testimonio, la palabra mártir, martirizo de la verdad. A ver, ¿cuál era la palabra verdad? Alicia. Eso, mi hermana, muy bien. Tiene 10. Vamos muy bien. Todo aquel que es de la verdad, Alicia, oye mi voz. Foni, oye mi voz. Ahí vamos aprendiendo ya las palabras griegas. Y este pedacito de papiro le da testimonio al mundo que la palabra se cumple, que Jesús es el rey y que él ha nacido para darnos testimonio de la verdad del evangelio, la verdad de Dios, la verdad de su palabra. Es el hermoso papiro Reynolds. Acá está otra fotografía, ya no en blanco y negro, sino una fotografía a color de ese papiro. En 1947, mis amados hermanos, en las cuevas de Qumran, en el desierto de Judea, al sureste de Israel, suroeste de Israel, encontraron vasijas que por lo desértico y la proximidad del Mar Muerto permitieron que se conservaran por siglos. ¿Qué digo siglos? Por 2 milenios. Muchos rollos, muchos pergaminos, entre los cuales estaba el rollo de Isaías completito, libros del Antiguo Testamento, Génesis, Habacuc, Job, y también encontraron fragmentos del Evangelio de Marcos en papiro, en las cuevas de Qumran. Mucha gente muy fácilmente cuestiona la veracidad de la Biblia sin conocer ni su contenido y sin conocer ni siquiera su historia, la historia de la transmisión del texto. Yo tengo un tío que es masón, mi tío Ernesto, tío hermano de mi abuelita que ya falleció, que en paz descanse. Y en una Navidad, mi tío Ernesto nos visitó y pues estamos charlando después de la cena. Otro tío le invitó una copa de brandy y estábamos ahí. Yo no, obviamente yo no tomé brandy, ¿verdad? Yo estaba ahí tomando mi coquita. Y entonces mi tío me comienza a preguntar, oye, mijo, ¿y usted a qué se dedica? No, pues tío, mire, yo soy pastor. Oh, qué interesante. Nosotros en la logia, dice, leemos todo tipo de literatura, leemos a Don Quijote, leemos filosofía y leemos también la Biblia. De hecho, dice mi tío, o dijo, yo la he leído 2 o 3 veces. Y yo puse mi cara de asombro y le dije, ¿a poco, tío? De verdad, ha leído la Biblia 2 o 3 veces?
Sí, dice, yo la he leído varias veces, 2 o 3 veces. Y le digo, oiga, tío, ¿puedo hacerle algunas preguntas? Sí, me dijo, claro que sí. Le digo, a ver, tío, ¿se acuerda usted qué dice el apóstol Pablo en la segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 17? Peló los ojos, no, pues, bueno, mijo, así al dedillo, no me la sé. Bueno, está bien, tío. A ver, Romanos, capítulo 3, verso 10. Me miró riéndose, ¿verdad? Porque tampoco se la sabía. Le dije, bueno, un par más, a ver si le damos al clavo. Efesios 2:8, tío. ¿No? Juan 5:39, tampoco. Total que de las 20 escrituras que le dije a mi tío, no podía recordar el contenido de ninguna. Mi tío decía que la Biblia es un libro que escribieron los hombres, es un libro que contiene errores. Y entonces yo le dije una frase lapidaria que se las comparto para que se la echen al morral. Para refutar las afirmaciones de la Biblia, es primeramente necesario conocer cuáles son y dónde están las afirmaciones de la Biblia. Gracias. Pues sí, tenemos que saber la historia del texto, de los documentos. ¿Cuánta gente me ha tocado que al evangelizarle me preguntan o tienen dudas? ¿Y cómo sabemos que la Biblia no fue escrita por hombres? Y ya les doy los pasajes, les explico, les hablo un poquito de la historia. Obviamente, a veces con las personas no hay tiempo de darles una cátedra de 2 horas de la historia del papiro Reynolds y todo lo demás, pero les hago saber que hay textos, hay documentos, hay evidencias, está el Textus Receptus, del cual estamos hablando, los códices bizantinos, el texto mayoritario. Compañeros, alumnos, discípulos, mis hermanos, estas expresiones las tenemos que manejar, las tenemos que saber. La diferencia entre el texto crítico y el texto Receptus, que es el texto bizantino, el texto mayoritario, cuántos documentos respaldan a uno, cuántos documentos respaldan a otro, porque si nos vamos a aventurar a aprender bien el griego, caramba, elijamos el texto griego bueno, no vaya a ser que dediquemos 20 años a la gramática griega y nos basemos en el texto corrompido, el que le faltan pasajes, pues sería una gran tragedia, ¿verdad? Volvernos eruditos del griego y basarnos en un texto griego que está corrompido. Semanas atrás hemos visto estas presuposiciones básicas, nada más las voy a recordar de manera muy superficial. Primera, la Biblia es inspirada por Dios, dada por el aliento de Dios. Segunda, los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tercero, lo que Pablo habló fue la palabra de Dios. Cuarto, son palabras enseñadas por el Espíritu. Y recordemos todo el énfasis que les he dado. No por sabiduría humana. Ug didactis anthropinis Sofías, ¿se acuerdan? No por sabiduría humana, palabras enseñadas por el Espíritu. La hermana Elizabeth ayer en su trabajo usó ese texto para refutar lo que decía Benjamín Olea sobre lo de la inspiración. Siguiente, puesto que son palabras de Dios inspiradas, puede uno tener toda la confianza en ellas. Puede ser confiable la Biblia, puede ser entendida, no está reservada solamente al campo de los escolásticos, en otra palabrita dominguera, no es solo para los eruditos, para los académicos. William Tyndale decía que el herrero, el labrador y el tejedor sepan más de la palabra de Dios que los cardenales, prelados y obispos de la iglesia católica. Puede ser entendida. Tal vez en nuestra congregación o como yo acá en nuestra colonia, tenemos gente que pues se quedó en la secundaria, gente que no sabe leer bien, gente que viven un desastre en sus vidas, en sus matrimonios separados, con hijos de uno, con hijos de otra, prendidos en la droga. Pues es por ellos por quien Cristo vino, por lo perdido, por lo vil y lo menospreciable. Y tenemos
una palabra viva y eficaz que aún por ellos puede ser entendida. Es la perspicuidad de la Biblia. Requiere ser predicada y enseñada con precisión, con claridad, para que tanto el labrador, el tejedor, el vato loco, el abogado, el ingeniero, todo tipo de personas puedan venir a los pies de Cristo. Y no puede ser quebrantada. No la podemos adulterar, no la podemos diluir, no la podemos cambiar, no la podemos quebrantar, porque ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Hoy vamos a continuar un poquito más, ya para terminar esta primera etapa, esta primera fase, durante estas 2 semanas, donde les he hablado mucho de doctrina y de teología, como estamos bajo la gracia. Ya la otra semana vamos a tener que ponernos las pilas en la gramática, y es donde les he venido anunciando que viene la gran tribulación, pero no teman, no teman, serán guardados de la hora de la prueba. La necesidad de estudiar la Biblia. Y aquí encontramos por lo menos 7 necesidades. Número 1, como dice hermano Daniel. Hermano Daniel, ¿estás ahí? ¿Alguien que quiera Yo leer? lo leo, hermano. Ok, sí, adelante, hermano. Deuteronomio 17 del 14 al Deuteronomio 19. 17. Ok. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por reyes sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre los hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero por perdón, es que Que no sea tu ya hermano. ya no le mueva, hermano. Para que puedas leer lo demás. Verso 15. Ok, aquí está. Poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumenta, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de anunciar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volveréis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. 19. Ajá. Sí. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Amén. Gracias, hermano. Esta lectura ya la hemos tenido anteriormente y no me cansaré de reiterarles para que si de algo se acuerden, sea de esto después de los años de haber llevado nuestra clase. Una copia del original. Yo les he pasado en formato digital el Textus Receptus. Tengo también a la mano el texto hebreo. Quien lo quiera, solo pídamelo, yo se lo mando. Lo pueden imprimir, pueden comenzar imprimiendo, no sé, el Evangelio de Mateo para que no salga tan caro, o pueden buscar conseguir el libro impreso, el Nuevo Testamento griego. Escúchenme, hermanos, todo ministro debe aspirar a ser un excelente expositor, un excelente predicador, un excelente exégeta. Y mucha gente cree o se apoya más en paja, se apoyan más en el perfume que se echan
en la pastilla de dulce que utilizan para hablarle a la gente, para que no les dé mal aliento. Se apoyan más en su peinado, en su corbata. Otros se apoyan más en la postura, en el tono de voz, en el estilo de expresarse, en su vocabulario, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros apoyémonos en el conocimiento de la verdad. Aunque nuestro estilo sea rústico, aunque quizás no seamos bellos oradores, no, hemos sido llamados a ser fieles predicadores. No se trata de dar show o espectáculo al mundo, sino se trata de exponer fielmente el mensaje del evangelio. Prométanme, por favor. Ahora sí que como Pablo a Timoteo, les encarezco de amartírome de manera solemne delante de Dios y del Señor Jesucristo. Prediquen la palabra, hermanos. Nuestra iglesia del Nazareno está enfrentando vientos huracanados de apostasía. Aún en el seminario, corrientes de todo tipo. Aún de repente algunos maestros, no quiero dar nombres, ¿verdad? Pero resbalamos, tropezamos, nos confundimos o traemos a la cátedra cosas que vienen de otros lados y no de las escrituras. Tengamos un texto original y día con día, a lo largo de nuestra vida, lo que nos reste de vida, sean 20, sean 40, sean 60 años más, aprendamos palabras del original para poder explicar mejor el evangelio. Dice, leerá en él todos los días de su vida. El seminario programó esta clase para un mes, pero la realidad de las cosas es que yo no puedo hacer milagros. Requerirá del esfuerzo de cada uno de ustedes. Y cuenten, mis amados hermanos, se los prometo, con todo mi apoyo, con todo mi respaldo, después de haber concluido esta clase, cualquier consulta, pregunta, diccionario, material, documento que necesiten para ser mejores predicadores, con su amigo el hermano Martín van a tener todo lo que pueda ayudarles y ofrecerles. Leer, dice, para aprender a temer a Jehová su Dios, para conocerlo, para obedecerlo, guardar sus palabras y también para ponerlas por obra. Segundo, comprender la escritura. Como este pasaje está muy largo y el tiempo está muy corto, vamos a abreviarlo un poquito más. Les voy a explicar el contexto. Aquí el sacerdote Esdras va a leer la palabra de Dios delante de todo el pueblo desde el alba hasta el mediodía. Eso sí lo podemos leer, aquí lo tenemos. Verso 3, lo leo yo. Y leyó en el libro de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Imagínense, hermanos, leer la Biblia desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Digan amén los que estarían dispuestos a esa tremenda tarea. Ya sabía que no iba a haber ningún amén, ¿verdad? Si a veces con una hora de predicación, a mí me han criticado porque me tardo más de una hora. Una vez en Ciudad Mante prediqué 5 horas. Fíjense nada más. Claro, no quiere decir que me pase, como decimos en el barrio, que nos pasemos, que exageremos, ¿verdad? Que nos pasemos de lanza. Pero a veces hay temas que requieren su tiempo, Y desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Y entonces dice el versículo número 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, ponían el sentido de modo que comprendiesen la lectura. La Biblia hay que leerla, pero también hay que ponerle el sentido, hay que comprenderla, hay que entender la lectura. Pero después de haberla leído y haberla comprendido, ¿cuál es el siguiente paso?
Fíjense lo que dice el Salmo número 1, del 1 al 3. Meditarla. ¿Quién nos quiere leer, por favor? Yo. Adelante. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Saben por qué la gente no disfruta la predicación, no leen la Biblia y no meditan en ella? Porque en ella no está su delicia. Dice aquí, bienaventurado el varón cuya delicia está en la ley de Jehová. En la ley de Jehová está su delicia, su gozo, su alegría. Y por eso en su ley medita de día y de noche. Les voy a dar un tip para mí como predicador, como expositor. Hago arduamente mi trabajo de estudiar, de investigar, de hacer el análisis exegético, de checar todos los comentarios sabidos y por haber. Por la gracia de Dios tenemos ahí a la mano en la computadora y en físico cerca de 90 comentarios. Claro, no siempre los puedo examinar todos. A veces tengo limitado el tiempo como todos ustedes. Pero después de haber investigado y tomar notas y analizar palabras, me pongo a meditar, me pongo a meditar. Y es en la meditación, queridos hermanos, donde se enciende el fuego. Es en la meditación donde el Espíritu Santo nos impregna con la verdad de su palabra que ha pasado de la mente al corazón. Es en la meditación donde Él nos hace acomodar Pneumatiquis neumática, ¿se acuerdan? Lo espiritual a lo espiritual. Dice aquí el salmista David, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay que leerla, hay que comprenderla, hay que meditarla. Dice Josué capítulo 1, versos del 7 al 9. Hermano Santiago, léenos por favor, mi hermano. Josué 1, del 7 al 9. Sí, hermano. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Muy bien. Una pregunta de análisis contextual. ¿En qué debemos esforzarnos? ¿En qué se le dijo a Josué, esfuérzate? En la En la palabra batalla, de Dios, en la Biblia. ándele, en la palabra de Dios. Porque a veces nosotros como predicadores usamos ciertos pasajes como frases motivacionales, ¿no? Échele ganas, salga adelante, todo lo puedes en Cristo, esfuérzate y sé valiente. Pero ¿cuál es digamos, el objetivo de esforzarse? Dice, esfuérzate, sé valiente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Noten la relación directa que hay entre meditar y obedecer. Aquí está. Meditarás en él para que guardes y hagas. Meditar es un ingrediente fundamental e imprescindible para una vida de obediencia. Y le reitero en el verso 9,
mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Obediencia. Deuteronomio 6:17. Lo voy a leer yo. Guardad, dice, cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Guardad cuidadosamente. En el Salmo 119 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Guardad cuidadosamente. Juan 14:15 dijo el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. No solo hay que leerla, comprenderla, meditarla, obedecerla, hay que amarla. Noten esos versos selectos del Salmo 119. Hermano Rogelio, léenos el 47. Amén, gloria a Dios. Dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Amén, los cuales he amado. Hermana Nel, 119, verso 97. Hermana Nel. Si quiere lo leo también ese, ¿no? Bueno, adelante. No había encendido el El micro. micrófono. Sí, sí, sí. Ok, está bien. Adelante, hermana, por favor. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley, decía David. Los predicadores de hoy podemos decir lo mismo, debemos decir lo mismo. Hermano Dani, verso 167 del Salmo 119. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Los he amado en gran manera. Noten cómo la obediencia se deriva del amor. Si no hay amor por Dios y por su palabra, ¿cómo va a haber una obediencia verdadera, vital, piadosa? Además de amarla y obedecerla y meditar en ella, hay que predicarla. Ese es el gran mandato apostólico que le da Pablo al joven pastor Timoteo antes de morir. No sé si ya se conectó Joel, todavía no está Joel ahí entre nosotros, ¿verdad? Hermano No, no. Santiago, léenos tú, por favor, hermano, del 1 al 4. Sí. Te, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Gracias, hermano. Pablo dice, vendrá tiempo. ¿Ustedes creen que ese tiempo ya llegó? Vendrá Sí, tiempo en donde no sufrirán, la gente no será capaz de escuchar y de oír que la homosexualidad es una abominación a Jehová. Levítico 18:22. La gente no soportará que uno diga varón y hembra los creó. La gente no soportará que uno defina el matrimonio como algo honroso entre hombre y mujer solamente. Ha llegado ese tiempo donde se ha manipulado el lenguaje. Veíamos ayer con las ambas conferencias que dejamos de tarea, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Al asesinato cruel y perverso de una criatura en el vientre de su madre, ¿saben cómo le llama la Organización de las Naciones Unidas? Le llama salud reproductiva de la mujer. Un aborto disfrazado de salud reproductiva de la mujer. ¿Han escuchado ustedes que se habla de la operación de cambio de sexo?
Pues es que el sexo no se cambia, mis hermanos. Será una mutilación, pero no es un cambio de sexo, porque dentro de las células, en los órganos del cuerpo, el cerebro, los huesos, todo está configurado para ser masculino o para ser femenino. El sexo no se cambia por una mutilación. Entonces, la expresión cambio de sexo es una falacia. ¿Han escuchado que se ha popularizado mucho la frase orientación sexual, preferencia sexual? ¿Acaso la Biblia permite o soporta esas ideas? Es que es su preferencia, es que es su orientación. La Biblia dice en Romanos 1, se encendieron en su lascivia unos con otros. Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dice la Biblia, Dios los entregó una mente reprobada, los entregó a las pasiones vergonzosas, a las concupiscencias de sus corazones. No nos dejemos llevar por la corriente de este siglo malo. No nos conformemos a este siglo, ni al vocabulario que emplea este siglo, a esta lengua y letra de los caldeos en la Babilonia en la que estamos nosotros. Recordemos, somos como Daniel y los jóvenes hebreos. No nos postraremos ante la imagen de Nabucodonosor y nos hemos propuesto no contaminarnos con la comida del rey. Y aunque nos echen al foso de los leones, Jehová enviará su ángel y cerrará la boca de los leones y ni un cabello perecerá de nuestra cabeza. Pero hay que ser valientes. Esfuérzate y sé valiente. Lee mi palabra, medita mi palabra, ámala, obedécela y predícala con autoridad, como debe ser, con paciencia y doctrina. Redarguye, reprende y exhorta a tiempo y fuera de tiempo, porque van a pulular los falsos maestros, apartarán de la verdad el oído y se volverán a los Avengers, a Superman, a Batman, a las películas de Hollywood, a las caricaturas de anime. ¿Han visto ahorita ustedes cómo muchos jóvenes se personifican, se visten, se ponen pelucas como personajes de caricaturas japonesas? Se volverán a las fábulas. En el 2021, cuando la gente iba a vacunarse, yo recuerdo la noticia como algunos iban disfrazados de Batman, iban disfrazados de Superman, de la Mujer Maravilla. Es una adolescencia tardía, una generación mala y perversa, como dice la palabra de Dios, no por usar un disfraz o no por tener diversión, sino porque eso demuestra que se están volviendo a las fábulas y han apartado de la verdad el oído. Además de predicarla, hay que defenderla. Dice primera de Timoteo 3:15, leo yo. Para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es, dice, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La idea de columna es mantener en alto, firme, sostener, ser como una base, y baluarte es como una defensa militar, un baluarte, un castillo amurallado. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Alguien sabe la historia de Troya, del caballo de Troya? Sí, hermano, que entró este pueblo enemigo, ¿verdad? Este, simulando un regalo, un presente, un gran caballo, ¿verdad? De madera donde ellos no sospechaban que el enemigo se encontraba a su interior, ¿verdad? Y cuando ya estaba dentro de las murallas, salieron y masacraron, ¿verdad? Desde dentro, por haberse Así confiado, es. habiendo creído que era un obsequio, algo bueno, ¿verdad? Pero era su Se defensa. confiaron, se confiaron y adentro de ese regalo que era un caballo de madera gigante estaban los enemigos que en la madrugada salieron y los mataron a todos. De la misma forma, el enemigo, dice Pedro, introducirán los falsos profetas
Aquí se los voy a poner antes de leer el carácter de la Biblia. Dice en segunda de Pedro, capítulo 2, el gran capítulo que habla de los falsos profetas. Segunda de Pedro, capítulo 2, desde el verso 1. Y con Reina Valera 60. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Aquí está hablando de Israel. Como habrá en tiempo futuro, dentro de la iglesia, entre vosotros falsos maestros. Jesús le llamó lobos rapaces disfrazados de ovejas. ¿Y cuál será su modus operandi? Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahora sí que, como mencioné ahorita, como el caballo de Troya, uno no las detecta, uno las pasa por alto, uno no se da cuenta y de pronto suelta su veneno la víbora. Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y qué los motiva a todos esos falsos maestros y profetas? La avaricia. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con las palabras fingidas. Lo único que les interesa de las ovejas es la lana. Y ahora sí que literalmente va la lana. No les interesa que la oveja crezca. No les interesa que la oveja sea como Cristo, sea santa, que la oveja sea un discípulo fiel, que la oveja adquiera un llamado, un liderazgo y abra una nueva obra. No, no, no. Ellos utilizan una expresión de la mercadotecnia, un cliente cautivo, público cautivo, un consumidor. Nada más quieren que estén dando dinero y dinero y dinero y dinero y dinero. Ahora vamos a ver un poquito del carácter de la Biblia. Ya vimos aquí la necesidad de estudiarla y ahora vamos a ver un poquito del carácter. Y esto es muy, muy, muy importante. Digan conmigo, por favor, la Biblia La Biblia es verdad, es verdad, La Biblia es verdad proposicional. 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 A ver, hermanos, ¿qué es una proposición? Una, Definición sencilla. ¿Qué es una proposición? sí, es una idea que se plantea con la intención de ser contemplada, de ser, eh, digamos, de que pueda añadirse al esquema de otra persona. Una idea que se pretende exponer para que sea contemplada. Muy bien, hermano, muy técnica tu definición, muy bien, excelente. En el ámbito del romance es cuando el novio, la persona enamorada, le propone matrimonio a la novia, le da una propuesta, le hace una proposición, le sugiere una idea. Pues bien, ya hemos hablado mucho que la escritura es verdad, porque Dios es verdad y porque necesitamos la verdad, pero ¿de qué manera viene empaquetada esa verdad? En palabras, oraciones, frases, cláusulas. Hablábamos de la perícopa, párrafos, proposiciones. Entonces, la escritura es verdad proposicional a través de expresiones de lenguaje, de la comunicación de un idioma, que en este caso es el griego. Las ideas y los pensamientos de Dios adquieren el carácter, la forma, el molde del lenguaje humano. Y ese lenguaje humano se rige por reglas. Y una de las reglas más importantes es la gramática. He ahí la necesidad de estudiar el griego, porque aunque el Espíritu Santo nos puede hacer entender muchas cosas, nos da don de discernimiento, nos ilumina y en ocasiones nos puede hablar con voz audible a través de sueños,
a través de visiones, ya hemos aprendido del testimonio de Pedro. Tenemos la palabra profética más segura. A ver si se acuerdan. Digan conmigo, bebióteron. Bebióteron. A ver, mi hermana Anel, ¿qué quería decir bebióteron? El micro, hermana. Ándale, se hizo el silencio. ¿Alguien le quiere ayudar a nuestra hermana? ¿Qué quiere decir? ¿Libros, hermano? ¿Mande? ¿Libros? No, ese es biblos. Ah, ok. La palabra profética más segura. A ver, hermano Santiago. ¿Que provenía de Dios, hermano? ¿Cómo? ¿Que provenía de Dios, hermano? No, ese es theopneustos, inspirada, exhalada por Dios. Bebióteron significa base firme. Tenemos la palabra profética con la base más firme. Significa estable, permanente, sólida. Entonces, puesto que la palabra es nuestra base más firme, no nos guiamos por sueños, no nos guiamos por revelaciones. Queridos hermanos, no podemos ser místicos. Les digo porque hay muchos cristianos en el ámbito pentecostal de donde yo provengo, e incluso algunos nazarenos que he conocido, que a veces tenemos una inclinación muy marcada hacia lo místico, hacia lo místico. Andamos viendo demonios por todos lados, andamos basándonos en señales, que Dios me hable a través de una señal, revelaciones, sueños, de todo, pero no nos sentamos a escudriñar la palabra, mucho menos en sus términos originales. Pero eso sí, sentimos que somos superiores o se sienten superiores por haber tenido alguna experiencia emocional o mística, con música o sin música, pero no. La verdad es verdad proposicional y es el fundamento más seguro, más firme y más estable. Noten lo que dice el profeta Isaías, que también ya hemos leído esta hermosa porción. Déjenme, se los hago aquí en grande para que se pueda ver mucho mejor. Aquí el profeta comienza haciendo una pregunta y dice, ¿a quién se enseñará ciencia? Antes de avanzar, déjenme hacerles yo una pregunta. ¿Alguien se acuerda en qué época vivió Isaías antes de Cristo? ¿En qué siglo antes de Cristo? Ay, no, hermano, no era 505 antes de. Vivió casi 700 años antes de Cristo. Daniel fue 500 años antes de Cristo, cuando Nabucodonosor. Isaías vivió casi 700 años antes de Cristo. Ahora les voy a hacer una pregunta. El concepto de la palabra ciencia que plasma Isaías, ¿es semejante o difiere del concepto contemporáneo de ciencia? A ver, otra vez la pregunta, hermano, por favor. Ahí va. Si Isaías fue redactado y vivió 700 años antes de Cristo y ya vivimos en el año 2024, sumémosle a 2024 más 700, hace 2724 años se escribió la palabra ciencia. La connotación de la palabra ciencia guarda similitud con el concepto contemporáneo o es radicalmente diferente. No, sí tiene una connotación. O sea, vaya, no es, o sea, vaya, no es quizás porque el método científico es más reciente, ah, pero sí hay una similitud en cuanto a esta idea de lo científico. Tal vez pensar en el método científico actual es algo mucho más moderno, ¿verdad? Pero yo sí creo que hay una similitud, hermano, en cuanto a esta idea de ciencia. Bueno, vamos a ir a las escrituras, al capítulo 8 de Proverbios. Vamos a ver el versículo 13.
A ver qué nos dice. Ah, no, no es el 8, es el 9. 9:10. O a lo mejor, perdón, tal ¿Sí? vez si se refiere a la ciencia humana, eso sí, claro que no. No, pero sí se refiere pues a conocimiento. Pero si es la Ah, ciencia, a la ciencia humana, sí, efectivamente no. mira, No. léenos el 9:10 de Proverbios, ahí está en pantalla. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la ciencia de los santos es inteligencia. La ciencia de los santos. ¿Cómo traduce la versión 60? Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento de los santos. Has dicho bien, en un sentido la palabra ciencia se refiere a conocimiento, pero cuando Isaías la está mencionando, no se refiere a la ciencia moderna o contemporánea, intelectual, que se basa en el método científico. ¿A qué ciencia se referirá? A la ciencia de Dios, al conocimiento de Dios, a la sabiduría que viene de lo alto, que produce temor de Jehová. Ahora, aquí encontramos un paralelismo sintético. La primera frase se completa con la segunda frase. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿Cómo se adquiere el conocimiento de Dios? A través de la... De la Biblia, De la palabra. palabra, ajá. Oh, hermanos, aquí se los pongo en azul, en la doctrina, la Biblia, la palabra, pero utiliza la palabra doctrina, Doctrina. a través de la doctrina. Voy a hacer una pausa pequeña porque es importantísimo que ustedes comprendan esto que les voy a enseñar. Fíjense, y voy a ir bien rápido por cuestión de tiempo. Romanos 6:17. Dice Pablo a los romanos, pero gracias a Dios que aunque erais, noten la descripción, esclavos del pecado, ya en Efesios dice muertos en delitos y pecados, erais esclavos de pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de qué? De doctrina. Pregunta, ¿los inconversos necesitan la doctrina o solamente los creyentes para ser discipulados? Mm. Ah, los estoy haciendo pensar. Aunque eres esclavos de pecado, eso explica que antes incluso de haber sido libres, es decir, que también los pecadores necesitan la doctrina para poder ser libres del pecado. Nosotros necesitábamos la doctrina también para poder conocer. Claro, ese texto lo hace patente. Bienvenido, Joel, ya te vi por ahí que andas. Ahora, fíjense, llevemos esto al terreno del evangelismo. Muchos de nosotros, como un error garrafal, ya sea con buena o con mala intención, porque a veces lo hacemos por ignorancia, creemos que hay que facilitarle demasiado el mensaje a las personas. ¿Recuerdan a Jesús que predicaba por parábolas? ¿Acaso él enseñaba por parábolas para hacer más fácil, más digerible, más comprensible el mensaje o para ocultarlo y esconderlo y hacerlo más difícil de entender? ¿Qué piensan? La Biblia comentaba que era para hacerlo más difícil. Muy bien, hermano. Dice Jesús, Mateo 13, para que viendo no vean y oyendo no oigan y se conviertan, porque requerían de la obra del Espíritu Santo, que es el que redarguye, que es el que convence. Ya lo hemos visto anteriormente. Así de la misma forma, nosotros en la actualidad, a veces, con la mejor de las intenciones, predicamos un evangelio light, suavizado, diluido, y le decimos a la persona que vamos a evangelizar, mira, Cristo te ama, mira, Él tiene un plan maravilloso para ti, ¿te gustaría aceptarlo en tu corazón? Repite conmigo esta oración. Me arrepiento de mis pecados, lávame con tu sangre,
escribe mi nombre en el libro de la vida y colorín colorado, este pecador se ha transformado. No es tan fácil, no funciona así. Aquí Pablo está hablando de que los romanos que eran esclavos del pecado obedecieron, dice, a aquella forma de doctrina. En la actualidad a muchos cristianos ya no les gusta la palabra doctrina, sienten urticaria, les cala, les molesta, les incomoda, cuando es una palabra muy necesaria, muy hermosa y muy importante. Déjenme llevarlos a otro texto. Mateo 28 en la Gran Comisión. Noten cómo dice Casiodoro de Reina en la Biblia del Oso. Mateo 28, versículo 19. Aquí está la versión antigua. Vamos a poner la Biblia del Oso. Dándole la bienvenida a nuestro hermano Joel para que a ver que él nos lea, por favor. A ver, Joel, léenos, por favor. Deja que aparezca aquí en la Biblia del Oso, Mateo 28, verso 19. Dios les bendiga, buenas noches. Por tanto, id y adoctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien. Aquí la Biblia del Oso dice, por tanto, id y enseñad. La palabra que nosotros tenemos para discipulado, enseñar a todas las naciones, a todas las gentes. La antigua versión la traduce de esta manera: id y doctrinad a todos los gentiles. Entonces, dentro del discipulado, sin duda alguna, hay un cuidado, tiene que ver mucho la relación, las relaciones interpersonales, el seguimiento, la visitación, la convivencia, sí, todo lo que tú quieras, pero el elemento central es la proclamación del evangelio y la enseñanza doctrinal de la verdad de Dios. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Id y doctrinad a los gentiles. Otro verso más, por si los están anotando, si no, sepan que están quedando grabados para una consulta posterior. Colosenses capítulo 2, versículo 6 y 7. Colosenses 2, 6 y 7. Fíjense, hablamos mucho de aceptar a Cristo, de recibir a Cristo. En realidad, en todo el Nuevo Testamento, solo hay 2 o 3 pasajes que hablan de recibir a Cristo. Uno de ellos es este, Colosenses 2:6. Otro es Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. La mayoría de las expresiones relacionadas con la salvación, pues son las que conocemos popularmente. Creed en el Evangelio, convertíos, arrepentíos, sed salvos, nacer de nuevo, reconciliados, adoptados, justificados, etcétera, etcétera, etcétera. Existen muchos términos sinónimos que tienen que ver con esa experiencia maravillosa de conocer a Dios verdaderamente y ser salvo. Pero en la actualidad, recibir a Cristo se ha vuelto como que la que más se usa. Y aquí vamos a leer sobre la manera correcta de recibir a Cristo. Dice el verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Aquí está el principio de la semilla. Si yo siembro tomates, semillas de tomates, ¿qué voy a cosechar? Tomates. Si yo siembro semilla de limones, ¿qué voy a cosechar? Limones. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La semilla se reproduce según su género y según su especie. Si se recibe la doctrina y la enseñanza, el mensaje del evangelio de la manera correcta, ¿cómo se va a vivir la vida cristiana? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz
¿Y qué hacen mis ovejas? Sí. Se les visite o no se les visite, se les salude o no se les... Hay que visitar, claro, hay que saludar a todos, por supuesto, pero a veces hay gente tan egoísta que luego no van a la iglesia. Y hermano o hermana, hermana Petronila, ¿por qué ella no vino a la iglesia? Es que el pastor no me saludó el domingo. Pues sí, el pobre pastor está saludando a medio mundo y se le pasó saludarla a usted, no por dolo, por mala intención, pero hay gente que se siente el centro del universo. Si se recibe de manera correcta a Cristo, se va a andar en él, en obediencia, en santidad, en amor, de la manera correcta. Ahora la gran pregunta de los 64,000. Hermano Martín, díganos por favor, ¿cuál es la manera correcta? Verso 7. Arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Digan conmigo, la doctrina, La doctrina. la, La doctrina. la enseñanza es la manera La correcta. manera Es correcta. la manera correcta. Miren, si nosotros solamente abordamos a los pecadores con 2, 3, 4, 5 textos de prueba, no será suficiente. Ellos necesitan una explicación clara, contundente, amplia de la verdad del evangelio. Déjenme les doy otro ejemplo. Otro ejemplo. En la carta a los Corintios, capítulo 15, dicen los primeros 4 versículos. Además, os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo señala una cláusula condicional. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Noten ustedes cómo compartió Pablo el evangelio que les predicó a través de la enseñanza que él también recibió. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados y señala conforme a las escrituras. Verso 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Voy a hacer una pregunta muy sencilla, obvia. ¿La Iglesia Católica cree en Jesucristo? ¿Cree que murió por los pecados y que resucitó al tercer día? ¿Sí? Pero bueno, sí lo dice así, pero obviamente que está acompañado de otros errores, muchos. Ajá. ¿Cuál es la notable diferencia? Que ellos no lo enseñan conforme a las escrituras. No exponen las implicaciones de aquel maravilloso acontecimiento histórico de la muerte de nuestro Salvador. Una cosa es referir el hecho y otra cosa es explicar el significado de ese acontecimiento. Nosotros no hemos sido llamados solamente a decirle al mundo, Cristo murió por ti, resucitó, te ama, acéptalo. Tenemos que enseñarles. Doctrinad a los gentiles, decía Mateo 28:19 en la versión antigua, enseñándoles para que ellos puedan arraigarse, sobreedificarse y confirmar su fe a través de la enseñanza de la verdad de Dios que es proposicional. Por eso dice, ¿Me permite compartir algo, mi hermano Martín? y hermano, adelante. Hace como cerca de un año, más o menos, fui a visitar a mis papás, no me acuerdo si fue jueves o viernes. Estaban en el televisión, un canal donde estaban pasando la misa.
Ujú. Entonces, estaban predicando así de lo que es de Jesucristo, lo que hizo en la cruz, lo que todo. Fue una secuencia que sí me gustó cómo estaban haciéndole. Entonces, pero al final de concluir toda la enseñanza, estaban diciendo, sigan rezando a la Virgen María, recen esto. Entonces, de nada sirvió el fundamento que enseñaron primero, Así es, porque al final le dieron más vía libre ¿cómo se llama? a la A idolatría. la enseñanza, a la idolatría. Sí, Entonces yo me quedé y dije, no, pues están todavía muy lejos de lo que realmente es ese significado, sacrificio de Cristo, a- porque dejan bien asentado a quién se le va a adorar la idolatría. mi Biblia, Eso fue lo que me pasó a mí. sí, hermano, mi Biblia dice, la de ustedes también, dice de los fariseos que dicen y no hacen. Oh, Gálatas insensatos, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar en la carne. Después de haber dado una amplia explicación de la ciencia de Dios y de la doctrina, aquí Isaías nos va a describir cómo es que se aprende la ciencia de Dios y la verdadera doctrina. Dice, se le enseñará a los destetados, es decir, a los bebés recién nacidos, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. La perícopa, el párrafo, el contexto, verdad proposicional. Aquí entra la semántica. ¿Qué significan las palabras? Aquí entra la etimología. ¿Cuál es su raíz y su origen? Es una palabra griega, pero viene del hebreo. Aquí entra la sintaxis. ¿Cómo se conecta este verbo con el sujeto? ¿Es el sujeto el que hace la acción o es el sujeto el que recibe la acción? ¿Cómo se declina el sustantivo? ¿Qué caso tiene? ¿Es acusativo o es genitivo? Me explico, hermanos. Es aquí donde entra la necesidad de la gramática, porque es verdad proposicional, frase por frase, cláusula por cláusula, oración por oración, párrafo a párrafo, capítulo a capítulo, versículo a versículo, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón y línea sobre línea. Un poquito allí, otro poquito allá. Brinco al verso 13. Hace años que yo estaba escudriñando la palabra y me encontré con este pasaje que me impactó. Les voy a ser sincero. La parte final del verso 13 no me gustó para nada. Mientras que al inicio, el verso 13 repite lo que se dice en el 10, que es muy bonito, ¿eh? La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Pero de pronto dice el final y dice de forma terrible, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Y nomás dice, y se vayan al infierno, ¿verdad? Y se pudran en el infierno. Dije, ah, caray, por qué dirá así? Si es tan bonito lo del principio del verso y tan feo lo del final. Llegué a tener duda de la versión 60 y dije, voy a ver el hebreo original. A lo mejor aquí le añadieron, pero no le añadieron ni le quitaron. Así está en el hebreo original. Y entonces fue una incógnita para mí. Me puse a meditar y a meditar, a meditar y a meditar. Pasé 3 días detenido ahí en el capítulo 28 de Isaías, pensando qué significará este pasaje, a qué se referirá. Y de pronto vino a mi mente una pregunta muy básica. ¿A quién le está hablando el pasaje? Y yo me respondí a mí mismo. Ahora sí que me dije a mí mismo, pues le está hablando a los cristianos. No, no le está hablando a los cristianos.
De volada brinqué a la aplicación. Cometemos ese error, leemos algún pasaje y de inmediato lo queremos aplicar a nuestro contexto, a nuestra necesidad, a nuestro trasfondo contemporáneo. No podemos dar ese brinco. Yo me pregunté, ¿a quién le habla? Pensé, a los cristianos. No, le está hablando al pueblo de Israel. Pueblo de Israel que estaba a punto de entrar a la apostasía, a la cautividad. En el capítulo siguiente dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y luego me acordé que Jesús utilizó ese pasaje del 29 para decírselo a los fariseos en el capítulo 15 de Mateo. Y entonces fue cuando vino entendimiento a mi mente y a mi corazón. Los fariseos, ellos no escudriñaban la palabra. Jesús les dijo a ellos, escudriñad las escrituras. Noten ustedes, ¿las leían? Sí. ¿Las conocían de memoria? También. ¿Contaban las letras? Las contaban. Cada letrita la contaban. Mas, sin embargo, Jesús les dice, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí. Y ahí es donde yo capté. Escudriñar, erefnautes, tas grafé, escudriñar las escrituras significa analizar la verdad proposicional, parte por parte, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, poquito allí, poquito acá, didactic, neumática, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es escudriñar, contextualizar la Biblia, comprenderla como ella se interpreta a sí misma. Y como los escribas y fariseos no escudriñaban, de labios le honraban, pero su corazón estaba lejos de él. Por lo tanto, ellos iban a caer enlazados y presos en su hipocresía religiosa. El apóstol Pedro, hablando de lo mismo, tiene un texto muy claro que nos describe esa situación en Primera de Pedro, capítulo 2, desde el verso 4. Fíjense lo que dice aquí, desde el versículo número 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, aquí está la clave, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Estos pasajes que les comento son los que me dieron comprensión a lo que dice Isaías sobre por qué afirma que caerían enlazados y presos. Porque la misma palabra que es espada de doble filo, que estaba diseñada para la salvación y conversión de ellos, es la misma palabra que los endureció por no oírla con fe, dice Hebreos 3. Es la misma palabra que los juzgó, que los castigó y que los condenó, porque Cristo es la roca. Para nosotros, piedra preciosa, piedra del ángulo, roca firme de nuestra fe, pero para ellos, piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra.
Y al igual que Pedro, también Pablo tiene algo similar que comentarnos en 2 Corintios 2, 13 y 14. A lo suyo vino. ¿Mande? Puede entrar ahí, a lo suyo vino. No, no es ese. Ah, bueno, sí, perdón, sí. Puede entrar y los suyos no le recibieron. Joel, léenos por favor aquí el versículo 14, 15 y 16 de 2 Corintios 2. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cristo es olor de vida para los que se salvan, los que creen en él, poder de Dios para salvación, pero también olor de muerte para los que se pierden, por cuanto rechazan y detienen con injusticia la verdad de Dios. Entonces, primeramente es verdad proposicional, mandamiento tras mandamiento. Hay que estudiar el contexto, el trasfondo, el aspecto histórico, el aspecto cultural, lo que dice antes y lo que dice después. También en el carácter de la Biblia, ella contiene perfección. Hermano Dani, léenos por favor Salmo 19 del 7 al 10. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convence el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Verso 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que miel que la que destila el panal. Amén, hermano. Noten cómo termina y comienza este pasaje. La palabra es valiosa como el oro, es dulce como la miel, porque ella es perfecta, perfecta. Ese es su carácter, es perfecta. Contiene integridad. Hermano Santiago, Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Vi que ahí tienes la mano levantada, no la había visto, hermano. ¿Quieres hacer alguna pregunta o algún otro comentario? Sí, hermano, era Sí. relacionado con lo que comentaba respecto a la revelación que se le había dado respecto de Isaías. Y recuerdo que cuando nosotros estudiamos precisamente para el esgrima, hace muchos años, estoy hablándole 15 años por lo menos, y que estuvimos estudiando Romanos también, cuando yo veía esta situación que Pablo exponía respecto a una salvación en Jesucristo y lograba tener un conflicto, pero después se resolvió leyendo cómo es que decía que por la ley, pues nadie podía ser salvo y que la ley te condenaba y que los mandamientos te condenaban. Entonces yo decía, de repente, y pareciera como que entonces la ley era mala, pero decía que no, Pablo se sostenía, no es que sea mala, ¿verdad? Y al final de cuentas te da la idea de que Jesús es el cumplimiento, Cristo es el cumplimiento de la ley. Cuando dice cumplimiento se refiere a que la ley, el mandamiento, te hace consciente de tu condición y efectivamente por sí sola, en ella nadie puede ser salvo porque nadie puede cumplir toda la ley. Eso es lo que nos ha dejado claro su palabra. Pero es en Jesucristo donde, que la misma escritura lo dice, encontramos esa salvación. La ley nos hace ver nuestra condición
para entonces encontrar a Cristo, que es el que nos da la salvación. Ese era el comentario, ¿verdad? Que me recuerdo cómo estudiando Romanos y viendo esta situación que Pablo exponía, ¿no? Hablar acerca de la ley, que de pronto parecía, pudiéramos pensar que la ley era mala, que el mandamiento era malo, ¿verdad? Pero es darnos cuenta que fue precisamente por los judíos que nos llegó la ley, fue por ellos, ¿verdad? Que nos dimos cuenta a través de la palabra de Dios de nuestra condición, pero entonces viene Jesucristo quien nos da la libertad, quien nos da la salvación, porque solo es en Él, no es en la ley. Y efectivamente, ¿no? Caemos en el error hoy mismo siendo cristianos, el mismo error quizás en muchas ocasiones de los fariseos, de tratar de guardar más los mandamientos, ¿verdad? De tratar de establecer una religión superficial, una religión que es de apariencias, donde aparentemente entonces nosotros tenemos o hablamos de nuestra salvación por el cumplimiento de mandamientos, y cuando realmente no es así, porque los fariseos no lo cumplían, igual muchos cristianos tal vez a veces decimos que cumplimos, pero realmente no lo hacemos. Cuando nos centramos entonces en el cumplimiento de los mandamientos y no en Cristo, nuestra salvación, allí está el error que tenían los fariseos, ¿verdad? De apariencias y de una falsa piedad. Así es, hermano. Excelente apunte, muy buen comentario. Aquí es donde entra el análisis sintáctico de los términos bíblicos. La palabra ley, nomos, tiene un sentido contemporáneo de norma jurídica, tiene un sentido para los griegos de la Grecia clásica, un sentido muy legal para los romanos. Pablo lo emplea, pero también tiene otro sentido particular para el judío. Torá en hebreo, la instrucción amorosa de un padre. Ahora bien, dentro de la ley, el Salmo 119 testifica mandamientos, estatutos, decretos, testimonios, ordenanzas. Hay una variedad de términos conceptuales que diferencian los distintos aspectos de la ley moral, la ley social, la ley ritual, ceremonial, y se habla del antiguo pacto y del nuevo pacto. Pablo en Romanos deja claro que por las obras de la ley ningún hombre se justificará, lo dice también Gálatas. Pero en Romanos 7, Pablo dice la ley es buena, la ley es espiritual, la ley testifica el evangelio, la ley testifica de Cristo. Y aquí por eso puse este pasaje de Timoteo, la ley es buena, dice, si uno la usa legítimamente. El fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4, para justicia a todo aquel que cree. O sea, la meta, el objetivo, el propósito, telos en griego, el fin de la ley es llevarnos a Cristo. Es nuestro ayo. ¿Saben cuál es la palabra griega para ayo? Paidagogos, de donde viene pedagogía. La ley es nuestro instructor, es nuestro educador, nuestro tutor, que nos lleva a Cristo, que nos conduce a Cristo. Nos testifica de nuestra condición, nos juzga, nos acusa, nos condena. Pablo dice, la letra mata, pero la ley también testifica la promesa de la justicia por la fe en Jesucristo. Muy bien, muy buenos apuntes, muy bien. La Biblia tiene integridad, la suma de su palabra. No solo 3, 4 versos aislados, como usan los testigos o los mormones o los adventistas. No, hay que hacer teología sistemática, hay que hacer teología bíblica, hay que hacer análisis exegético para afirmar lo que la verdad dice y significa. También tiene pureza, lo acabamos de leer al inicio de nuestra clase. Las palabras de Jehová, palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, decía la reina Valera Gómez, las guardarás a esas palabras de esta generación, las preservarás para siempre. La palabra también tiene eternidad. Para siempre, oh Jehová,
permanece tu palabra en los cielos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y aquí quiero detenerme un poquito más porque es importante. Otra característica de la verdad de Dios es la certeza. Hermana Anel, léanos por favor Apocalipsis 19:9. Hermana Anel. Sí. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Estas son palabras verdaderas de Dios. Hermana Elizabeth, Apocalipsis 21, verso 5. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Se vuelve a repetir, se vuelve a reiterar. Escribe, le dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Hermano Dani, Apocalipsis 22:6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Amén. De manera muy particular, el final de la Biblia termina con una promesa muy hermosa. Cielo nuevo y tierra nueva. Dios enjugará toda lágrima. El espíritu y la esposa dicen, ven. Dios ofrece el agua de la vida a todo aquel que quiera que venga y beba gratuitamente. Y otra vez nos dice, estas son palabras verdaderas de Dios, son palabras fieles y verdaderas. Está llena de certeza y son palabras que son espíritu y son vida. El espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y finalmente, aunque Benjamín no lea, diga lo contrario con sus mentiras, es inspirada, inerrante, infalible y suficiente. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Amados, quiero decirles que no se dejen mover fácilmente de su convicción cristiana y de su modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2, como si fuera nuestra. Debemos persistir en lo que hemos aprendido, tener convicciones sólidas y firmes, porque la certeza de la Biblia es sólida y firme. Bebioteron, ¿recuerdan? Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Es saber las escrituras, conocer las escrituras, escuchar la enseñanza y la doctrina y el evangelio y la ley de las escrituras, lo que nos hace sabios para encontrar y tener fe en Jesucristo, la salvación por la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Toda la escritura de las sagradas escrituras, toda escritura pasa grafete omneustos, es inspirada por Dios y por ello es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo creo que ya lo hemos repetido lo suficiente, creo que ya lo han entendido, creo que ya lo han aprendido, ya tenemos un fundamento teológico muy sólido y muy fuerte para navegar por las profundas aguas de la gramática. Antes de despedirnos en esta noche, no crean que se me van a escapar
No crean que nos vamos a ir sin repetir nuestras vocales, digo, las letras del alfabeto. Vamos a ver, aquí está. Ahí va. ¿Las han estado ensayando el día de hoy? Se hizo el Yo, silencio. yo con sinceridad hoy no, hermano, pero sí las he enseñado antes, pero hoy específicamente no. Muy bien, Pero sí le voy a seguir. muy bien. Ahí va. Repitan conmigo. Alfa, Alfa, beta, alfa, beta, Beta, gamma, 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 delta, 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 epsilon, 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 zeta, 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 eta, 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 teta, teta, eta, iota, 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 kappa, 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 lambda, 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 mu, ni, mi, mi, si, y, Hermano dijo mi, es mu. Había dicho que era mu. sí, bueno, mu, 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 mu. Mu, no, es que se me revuelve la pronunciación erasmiana con la moderna. Mu, no, si, mu, sí, sí, omicron, omicron, bi, omicron, pi, pi, rho, ¿No? Ajá. sigma, sigma, ah, tau, tau, Tao, tau, upsilon, upsilon, epsilon, pi, phi, phi, i, phi, pi, si y, y omega. omega. Ahora fíjense el ejercicio que vamos a hacer en estos pocos minutos. Yo voy a repetir las de arriba de un solo jalón y cada uno de ustedes me va a seguir después, ¿ok? Ahí va, Padre bendito. ahí va. Agárrense. Agárrense, ahí va. Alfa, beta, gamma, Alfa, delta. beta, gamma, No, perdón, delta. no le repitan hasta que ya les diga yo por nombre. Ahí va. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu. A ver, Joel. Ya lo último, hermano. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu. Excelente. Ahí vamos a mitad de camino. Muy bien. A ver, hermano Dani. Sí se puede, hermano. Sí se puede. Sí se puede. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu. Excelente. Muy bien. Hermano Santiago. alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eh, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu. Muy bien. Conforme la repiten ustedes, los que faltan la están repitiendo también. Hermana Elizabeth, ya que está ahí con el hermano Chago. Alfa, beta, se me olvida, esta es la tercera. Gamma, Gamma, La D. Esta. delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, Bueno, acá. Acá. Pa. kappa, Como la L. Lam. lambda, mu. muy bien, hermana, muy bien. Lambda, mu, muy bien. Hermana Anel, Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu. a ver, ¿verdad que no es tan difícil, hermanos? ¿Verdad que es cuestión de dedicación y de práctica? Y ya llevamos la mitad, estaremos aprendiendo la otra mitad. La próxima semana vamos a entrar de lleno. Ahorita, primero fue 90% de teología y 10% de gramática. Vamos a voltear la tortilla para que se cosa bien el guiso. La semana que viene, las últimas 2 semanas, será menos teología
y más gramática. Va a haber mucha gramática, pero ya vamos bien preparados, bien equipados, bien pertrechados para analizar el textus receptus, para declinar los sustantivos, para conocer los modos de los verbos, identificar los adjetivos, los artículos, hacer exégesis, análisis sintáctico y entender muy bien la semántica. Vamos por buen camino. Debido a eso, como vamos a entrar ya a gramática, este fin de semana reposen, relajen sus mentes, no les voy a dejar, no les voy a encargar tarea. Terminen de ver, por favor, si están pendientes, el documental, en la conferencia de César Vidal del Textus Receptus y de el Códice Vaticano y Sinaítico, que no es tan antiguo ni tan exacto. Eso sí, véanlos, por favor. Los que faltan de tareas, la espero el domingo, el resumen que les encargamos. Y pues relajen sus mentes, vamos por buen camino y si Dios lo permite, vamos a ir aprendiendo más y más del griego. Amados, A ver, compañeros. ¿dudas? Sí, nada más, apóyenme, compañeros, ¿cómo se dice? Alfa, beta, gamma, esa es la D. Delta. Delta. Ahí va otra vez. Eta, Ahí va todita. eta. Ahí va Ok, todita. alfa, beta, gamma, eta, epsilon, zeta, la N no me acuerdo, teta, la I tampoco no me acuerdo, kappa, lambda y nu. A ti no te dejé, hermano, porque vas poquito más ¿No? atrasadito, pero qué bueno que tuviste fe y Sí. fuiste valiente y ahí estás entrándole al toro. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, Epsilon. eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, fiji, psi y omega. Espérame tatito. Ahí repasas el video y repasas la foto que te mandé con el audio de WhatsApp, Ok, hermano. sí, ya lo Amados, visualicé y lo escuché. ¿alguna duda, alguna pregunta o algo más para compartir? No, todo bien. Muy bien. Joel, despídenos en oración, por favor, mi hermano. Bueno, Señor, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por este día que nos permitiste estar en esta clase. Te damos gracias por nuestro maestro que eh, nos enseña fielmente las escrituras, fielmente lo que él ha aprendido en conocimiento en todo este tiempo. Te damos gracias por su vida. Te pedimos también te doy gracias por cada uno de nuestros hermanos que han estado el día de hoy conectados y que te pedimos que nos des de tu sabiduría, que nos des entendimiento, Señor, para poder aprender todo lo referente a esta clase. Te pedimos también que nos ayudes para poder descansar, para poder tener energías para el día de mañana, para continuar con nuestras actividades este fin de semana. Te pedimos que todo esto, lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y para tu gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Compañeros, Hari Sumin, gracias para vosotros. Descansen, cenen rico. En la madrugada que se convierta el video, lo subo a YouTube y lo paso al grupo. Y les paso el otro que les comenté de los teólogos de la teología liberal. Buenas noches para todos y que el Señor les bendiga grandemente. Buenas noches, Buenas noches. bendiciones a cada uno. Amén, amén. Amén. Ignacio.